Iniciemos esta serie con el propósito de presentar el contexto real que surge varias generaciones antes de Yeshua y que llevó finalmente a los cristianos a interpretar su vida y mensaje con una mente condicionada a factores sociales propios de la cultura no judía, donde la figura del Nazareno fue vista y explicada 100, 200, 300 y 400 años después de su muerte. La historia detrás del Mesías. Capítulo 28. El tiempo de la llegada del Mesías. Profecías bíblicas. Iniciemos un viaje trascendental, importante e incluso exigente, pero ameno, a través del mundo de las escrituras bíblicas para conocer la historia detrás del Mesías. Y hemos expuesto en los 27 capítulos previos de ciertas tendencias que existen en el mundo antiguo, en la manera de transmitir ciertas historias que nosotros tenemos que conocer de forma apropiada a la hora de acercarnos a libros tan antiguos como son los rollos, las copias y los escritos que conforman el Tanaj o la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Es sumamente importante saber que todo lo que vamos a estudiar está fundamentado en lo que hemos venido exponiendo en capítulos previos, pues estas conclusiones están afianzadas en todo lo ya expuesto. El tema del Mesías no es una idea extraña al judaísmo, es la esencia misma del judaísmo. Es uno de los asuntos más importantes del judaísmo. Un judaísmo sin Mesías no es realmente el judaísmo que legaron Moisés y los profetas. Muy claro estaba Maimónides, el sefardí, cuando afirmó que uno de los principios de fe del judaísmo es la creencia en el Mesías. Es más, dijo, quien niegue esto, niega toda la Torá, niega a todos los profetas. Sobre el Mesías hemos realizado, además de en esta larga serie, más de 40 documentales sobre el tema del Mesías. Con esta serie, la historia detrás del Mesías, que estamos finalizando, el tema del Mesías, además de todo lo expuesto a nivel de Yeshiva, el estudio sobre el Mesías puede llevar prácticamente todo un semestre de estudio. Dicen los rabinos que lamentablemente muchos quieren aprender judaísmo sin completar estudios sobre el Mashiach, sobre el Mesías, independientemente quién sea el candidato. Es muy importante conocer a la perfección todo lo expuesto, porque cuando viene a alguien y presenta objeciones sobre Yeshua como Mesías, no tienen los fundamentos para defender su fe, y en cuestión de días pierden la poca que tenían y desde el punto de vista de los creyentes corren el riesgo de desligar sus almas de aquel que dio la suya para el perdón de los pecados. Y es bien evidente que en el judaísmo talmúdico
se mueve un espíritu anti-Yeshua, no anti-Mesías, anti-Yeshua. Cualquier cosa menos Yeshua, cualquier candidato menos Yeshua. Y lógicamente, todo el que se une a ese judaísmo talmúdico, eventualmente es impactado e influenciado por ese espíritu. Muchos que creyeron en Yeshua como el Mesías, en la búsqueda de aceptación del judaísmo talmúdico del hermano mayor, y que finalmente han abrazado el judaísmo talmúdico, observan lo que ha ocurrido con su antigua fe. En el mejor de los casos, se vuelven discípulos anónimos, escondidos. En el peor, desligan sus almas de Yeshua. Y no solamente eso, muchos se vuelven sus más acérrimos enemigos, denigrando a Yeshua y, por supuesto, a otras personas, como nosotros, que solo por estudiar y presentar estos datos somos presa de una violencia verbal inimaginable. Dicen los rabinos, hicieron eso con el árbol verde, imagina que no harán con el árbol seco. Procuran arrastrar ahora consigo al resto, porque le ponen como tarea para demostrar que de verdad no está en Yeshua, que ahora tienen que hablar contra él y tienen que buscar a los que estaban allá perdidos con él antes y traerlos para su yeshivá sin Yeshua. Y esas son las tareas que le ponen como parte de su proceso. Y esa mentalidad de exclusividad que lleva la idea de que por cuanto no eres como ellos o no estás en su partido, no somos nada, eso no es otra cosa que apartheid vestido de religión. Esa mentalidad de que por cuanto no piensas como yo, me ensucias, me estorbas, no vales, no es otra cosa que terrorismo vestido de religión. Y eso es lo que ha llevado al odio sin causa y lo que sigue llevando al odio sin causa, que fue la causa de la destrucción del segundo templo. Y como dice algún rabino, podría ser la causa de no frenarse la dilación de la última y final redención. En estos estudios, nosotros estamos presentando una imagen de Yeshua como Mesías, es decir, ya exaltado, siguiendo la interpretación del rabino Pablo de Tarso para buscar el eslabón perdido en el judaísmo, como venimos exponiendo en esta serie. Nuestra labor no es de ir casa por casa, ni llamando a nadie, sino que de igual modo tenemos las mismas neuronas para pensar que tienen ellos y para estudiar todo lo que venimos exponiendo, primero con datos históricos, para formar la base del judío, Yeshua Minazrat. Yehoshua ben Yosef, o en arameo, Yehoshua bar Yosef, Yeshua hijo de José, como un profeta, sanador y maestro de Torá. Y una vez analizada su historia, también su vida interpretada por sus estudiantes y Pablo de Tarso, con la creencia firme de que había sido resucitado por el Dios uno y único de Israel y del mundo,
lo que lo proclamó Señor y Mesías, dándole Dios a Yeshua el nombre sobre todo nombre, es decir, Yuhei Bajei, como ya estudiamos, para que toda rodilla se doble delante de él. Esa es una teología muy judía y profunda del Mesías, en la persona de Yeshua, como el candidato elegido por la secta de los nazarenos. Y este estudio que exponemos en público, se sea creyente o no, sirva para repensar todo y se derriben las malas interpretaciones heredadas de la Iglesia Católica Universal. Porque el cristianismo se convirtió en lo mismo que el judaísmo talmúdico, pero cada uno en una cara opuesta de la moneda. Y de igual modo que no vamos por las iglesias, ni por las sinagogas ortodoxas, ni por las casas, arrastrando fieles, sino que cada uno llega aquí en su propia libertad, se esté de acuerdo o no con lo que planteamos. La misma libertad que damos a los demás, la exigimos para nosotros. Todo lo que venimos exponiendo lo realizamos bajo estrictos métodos de análisis, de igual modo que ha hecho el judaísmo siempre. Así que cada cual que camine por donde desee y deje libres también a los demás. Entonces, cuando alguno de ellos venga o llegue a una persona con argumentos en contra, por ejemplo, de esta u otra exégesis, y no le den la oportunidad de razonar por su propia elección, eso indica que puedes estar presente de extremistas religiosos. No puedes ser tan ingenuo de caer en el error que la ignorancia es buena. Porque lo que mata a los pueblos es la ignorancia. Por eso es preciso matar la ignorancia. Nuestra primera línea de pensamiento en todas estas series de estudio es la importancia de tener un modelo correcto para la identificación del Mesías según el judaísmo, no según el cristianismo. Y según el judaísmo de Moisés, en línea con la Torá y los profetas. Es decir, ¿cómo se identifica al Mesías? No estamos hablando de Yeshua, estamos hablando de Mashiach. Estamos hablando de la forma de identificar al Mesías y después es que hay que ver si Yeshua califica o no para Mesías. Estamos hablando de la posición, del oficio del Mesías. ¿Cómo se describe en la Torá la persona de Mesías? ¿Cómo podemos reconocer al Mesías cuando aparezca? ¿Cuáles son sus credenciales? Es decir, conocer el tiempo de la llegada del Mesías basado en las profecías bíblicas. Y es por eso que venimos exponiendo que existen dos modelos o dos criterios
para determinar la identidad del Mesías. Uno es el modelo propuesto por el judaísmo de los nazarenos y el otro es el modelo propuesto por el judaísmo talmúdico. Según el modelo del nazareno, el Mesías debe realizar dos funciones: una función sacerdotal, como Mesías que sufre y muere para expiar los pecados de los hijos de Israel, como fue anunciado por Daniel y otros profetas. Y segundo, una función monárquica, como un Mesías que surge de la muerte y que implanta después la edad mesiánica, también anunciada por el profeta Daniel y por otros profetas. Ese es el modelo de los nazarenos que exponemos y sostenemos. El modelo que propone el judaísmo talmúdico es diferente. Afirma que el Mesías Ben David, el Mesías invicto, será el único Mesías que deberíamos esperar, proveniente de la casa de David, el cual va a restaurar la casa de David, va a restaurar el reino de Israel, va a restaurar la monarquía davídica y va a traer al mundo la era mesiánica con todos sus bienes que ya conocemos. El primero de los cuales es finalmente hacer que el hombre tenga total y perfecta conciencia del Dios de Israel. ¿Cómo sabremos que el Mesías ha venido según el modelo del judaísmo talmúdico? ¿Cómo lo sabemos? No hay nada más que mirar el mundo alrededor nuestra y mirar si hay alguien de la casa de David que haya logrado traer paz a la tierra o que haya eliminado la idolatría de la tierra, que haya abundancia material, que haya paz con justicia para todos, etc. Lógicamente, si nada de esto hemos visto y si lo vemos tendríamos que recordar otros aspectos antes de considerarlo el Mesías, entonces el Mesías no ha llegado todavía, según este modelo talmúdico del judaísmo rabínico ortodoxo. Y obvia y lógicamente, si el Mesías no ha llegado, consecuentemente para ese pensamiento, Yeshua no puede ser el Mesías anunciado por los profetas hebreos porque no ha cumplido ninguna de las profecías que está supuesto que el Mesías cumpla. Pues si se usa este modelo talmúdico para identificar al Mesías, el Mesías no ha llegado todavía y deberíamos seguir esperándolo. Pero si se usa el modelo del judaísmo de los nazarenos, Yeshua es el único que califica como Mesías sacerdotal y por tanto podemos estar seguros que va a culminar también su oficio monárquico. Ahora bien, la creencia en Yeshua como Mesías sacerdotal, que sufre y muere para expiar los pecados de muerte, como ese Goel, anunciado por el profeta Isaías, a favor de los judíos que se arrepientan de esos pecados, de tipo Fesaín, que no tienen perdón según la ley de Moisés y que debió aparecer en Israel antes de la destrucción del segundo templo, esta creencia en Yeshua como Mesías, esa función sacerdotal, no viene del aire, no es algo que nos inventamos,
sino que tiene fundamentos y tenemos en qué apoyarnos como lo acreditan profetas de Israel. Y es muy importante conocer el tiempo cuando deberá aparecer el Mesías en Israel. No el día ni la hora, porque nadie sabe, pero sí el tiempo en sentido general. Y es muy importante estudiar el argumento del Mesías que se revela, muere, es quitado de nosotros por un tiempo y reaparece otra vez para completar su obra exactamente como Moisés. El judaísmo afirma que Dios encomendó a Moisés hacer ciertas cosas. Él hizo algunas, no todas. Las otras las va a terminar cuando Dios lo resucite. Vamos a estudiar lo relativo al tiempo general para la aparición del Mesías. Sabemos que el tema del cálculo del tiempo para la aparición del Mesías tiene muchas variantes y es una idea que debemos cuidarnos de estar haciendo cálculos. Porque todo indica que la Torá no apoya esa idea de estar haciendo cálculos y poniendo fechas. Por ejemplo, según una antigua tradición, cuando Jacob estaba a punto de morir, reunió a sus hijos para descubrirles la fecha de la redención final. Y tan pronto dijo eso, el espíritu profético lo abandonó y no pudo revelarlo. Aún en el caso del profeta y visionario Daniel, el ángel le dijo: «Estas cosas están cerradas hasta que llegue el tiempo del fin». Es decir, eso es un asunto que está cerrado hasta que llegue el tiempo del fin. Ese es un lado de la moneda, pero la moneda tiene otro lado. Muchos profetas y sabios se preocuparon por los cálculos. El propio Maimónides, del cual sabemos que no quería meterse en el tema de los pronósticos del tiempo para la redención final, porque tiene el potencial de producir falsos mesías y tiene el potencial de llevar al pueblo a un punto donde pierda la fe en el Mesías, el propio Maimónides finalmente acaba ofreciendo su propio cálculo para la fecha de la redención final. Está claro entonces que tener una idea para saber sobre el tiempo de redención de la revelación del Mesías, si se maneja bien, sin dramatismos, sin dogmatismos, se convierte en conocimiento y para un creyente una tremenda fuerza de redención, una fuerza que empuja y motiva a hacer un esfuerzo consciente y proactivo para facilitar que la redención final pueda ser concluida. Y esto es lo que explica por qué los profetas y sabios hebreos antiguos diligentemente rastrearon las profecías y rastrearon las genealogías
bíblicas para ver los tiempos en el que el anunciado hijo de David debería aparecer en Israel. Especialmente después del drama del exilio babilónico, los sabios se volvieron mucho más diligentes en la búsqueda de las pistas proféticas para el tiempo de la llegada del Mesías. Y aunque estas expectaciones tenían sus variables, los escritos de los rabinos antiguos demuestran que durante los primeros 50 años del primer siglo, es decir, en la época de Yeshua, las expectaciones por la revelación del Mesías, hijo de David, estaban en su punto máximo de ebullición. Por cuanto para ese tiempo se estaba llegando al final del cuarto milenio y el comienzo del quinto milenio. Los judíos de Qumrán, por ejemplo, la secta de los esenios, estaban convencidos, firmemente convencidos, que en su época tendría lugar la revelación de Mashiach. Y según antiguos pronósticos, los rabinos llegaron a la conclusión, desde los días de la destrucción del segundo templo, en el año 70, ese día de la destrucción del templo de Jerusalén, constituye la fecha límite para la revelación del Mesías en Israel. Vamos a ver esto por la Escritura. Hagai o Ageo, capítulo 2, versos 6 al 9. En esta sección de la Escritura se profetiza de un misterioso personaje llamado el deseado de las naciones. Es decir, es una clara alusión al Mesías. Este deseado de las naciones visitaría Israel para el tiempo del segundo templo, y eso está confirmado en el Midrash de Barín Rabá, donde claramente se afirma que el deseado de las naciones es el Mesías. Lógicamente, si el templo fue destruido y el Mesías, el deseado de las naciones, debió aparecer mientras el segundo templo estuviese en pie, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién fue el deseado de las naciones que visitó el templo de Jerusalén antes de su destrucción? Y si no lo visitó, ¿cuándo podría entonces venir el Mesías si el tiempo para su aparición ya pasó? Esto nos llama mucho la atención, porque aquí está la ironía del misterio de Mashiach, del misterio del Mesías, Jok. Mientras por un lado rastrearon y buscaron el tiempo para la revelación del Mesías, que debió aparecer antes de la destrucción del segundo templo, afirmaron, por el otro se utiliza una metodología que impide ver precisamente al Mesías que estaban buscando. Así que en su búsqueda concluyeron bien que el Mesías debía aparecer en Israel en algún momento previo a la destrucción del segundo templo, pero como no vieron a ningún descendiente de David teniendo éxito en sentarse en el trono de David y establecer la edad mesiánica, la desesperanza hizo presa de sus almas. Así que Hagai o Ageo, el profeta bíblico,
anunció que el Mesías debería aparecer en Israel durante el tiempo cuando el segundo templo estuviese en pie y que coincidiría con el final del cuarto milenio de la historia humana. Y esto se hace evidente, por ejemplo, en el Midrash Rabbah sobre Bereshit 98.3, donde está escrito: el mundo está destinado para 6.000 años, 2.000 años vacíos sin Torá, 2.000 años con Torá y 2.000 años de tiempos mesiánicos. Aunque este Midrash no establece una cronología firme y fija para la revelación del Mesías, y los tiempos mesiánicos no han sido una realidad hasta nuestros propios días, por otro lado, indica, más o menos, la preocupación de los rabinos de que el Mesías debería aparecer antes de la destrucción del segundo templo, cuando según sus cálculos debería seguirle 2.000 años de tiempos mesiánicos. ¿Sobre qué está basada esta predicción del Midrash? Está basado primero sobre Ageo capítulo 2, según de Devarim Rabbah, y segundo, está basado sobre las profecías de las 70 semanas de Daniel. Por ejemplo, en el Targum Megilá 3a está escrito: y la voz del cielo salió y exclamó: ¿quién es aquel que ha revelado mis secretos a la humanidad? Él siguió indagando la revelación del Targum, del significado interno de la geografía, de los escritos, pero una voz del cielo salió y dijo: ¡basta! ¿Y cuál fue la razón? Porque la fecha del Mashiach está escondida en él. Así que el propio Targum nos está diciendo que la fecha para el Mesías está revelado, está escondido en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y como vimos en capítulos pasados, la profecía de Daniel también declara que el templo será destruido en algún momento, después de las 69 semanas, como está declarado en Nazir 32b, donde Rabí Yosef habla concerniente al segundo templo y citamos: si yo hubiera estado allí, les habría dicho: ¿no está escrito el templo de Adonai, el templo de Adonai, el templo de Adonai, el templo de Adonai son estos? Lo cual apunta a la destrucción del primer y segundo templo. Quedando de acuerdo que ellos conocían que sería destruido el templo, pero ¿conocían ellos cuándo debía esto ocurrir? El tratado Nazir 32b, el rabí Abayé responde: ¿no conocían ellos cuándo? ¿No está escrito 70 semanas de años están determinadas para el pueblo y para la santa ciudad? Observen que en todas estas fuentes judías se está hablando que el Mesías, la fecha, el tiempo para venir, está en la profecía de 70 semanas de Daniel. El tiempo para la profecía del Mesías está relacionado cuando el segundo templo estaba en pie. En algún momento determinado, el deseado de las naciones debió aparecer ahí.
Eso también está escrito en una colección de Midrashim conocida como Yalkut, donde se afirma que esta profecía de Daniel era la que revelaba el cronometraje, si podemos decirlo así, de la venida del Mesías y la destrucción del templo. El hecho es que la profecía de Daniel, con toda la manipulación teológica que le puedan hacer para descartar a Yeshua, está hablando del tiempo de la venida del Mesías. Muchos afirman que los escritos de Daniel no son muy confiables, porque Daniel no fue considerado un profeta como tal, sino que Daniel fue solo un visionario, y por lo tanto sus escritos no están en la sección de los profetas hebreos, sino en los escritos. Están en la sección de los Ketubín, no de los Nebeín. Y en efecto, tanto en el Talmud y en otros escritos judíos más, afirma que Daniel no puede ser considerado profeta, porque nunca en ningún lugar de su profecía, de sus escritos, se dice que él es un nabí. En ningún lugar se dice que él es un nabí, y por lo tanto, no puede ser considerado un profeta. Sin embargo, y en contraste con esto, otro tratado talmúdico, Sanedrín 93b e incluso 94a, documenta que Daniel fue más grande que los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, porque Daniel vio la visión del sacerdote celestial, mientras que estos tres profetas no lo vieron. No obstante, la mayoría de los rabinos rechazaron a Daniel como profeta porque no es mencionado como profeta, sino solo como visionario, es decir, que no tiene la autoridad de un profeta. Esto es un grave problema, porque si esto fuese así, entonces todos los profetas que están en la sección de los profetas de la Biblia hebrea y que no son específicamente nombrados o llamados profetas, tampoco deberían estar allí. Y resulta que en la sección de los profetas tenemos 9 profetas que no son llamados profetas. Por ejemplo, Oseas nunca fue llamado profeta, pero está en la sección de los profetas. Joel nunca es llamado profeta, pero está en la sección de los profetas. Abdías nunca es llamado profeta, pero está en la sección de los profetas. Jonás nunca es llamado profeta, pero está en la sección de los profetas. Mica está en la sección de los profetas, pero en ningún lugar es llamado profeta. Nahum está en la sección de los profetas, pero nunca es llamado profeta. Sofonías está en la sección de los profetas, pero nunca es llamado profeta. Amós está en la sección de los profetas, pero nunca es llamado profeta. Malaquías está en la sección de los profetas,
pero nunca es llamado profeta. Entonces, si porque en el libro de Daniel no se le llame profeta, ¿lo vamos a excluir de ser un profeta? ¿Qué vamos a hacer con todos estos 9 libros? Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué los rabinos se esforzaron por sacar a Daniel de los profetas? ¿Por qué Yohanan ben Zakkai, cuando nombró el comité de rabinos en el año 90 en Yavné para estudiar esto, por qué se les dio instrucciones específicas de no poner a Daniel en la sección de los profetas, sino en los Ketubim, en los escritos? Lógicamente, si esto pasó en el año 90, 20 años después de la destrucción del segundo templo, si Daniel es uno de los que tiene la fecha escondida para la revelación del Mesías y su profecía establece que el tiempo para la manifestación del Mesías y el único que sí establece que el tiempo para la manifestación del Mesías es antes de la destrucción del segundo templo y el único que califica para ese puesto dentro de este rango de tiempo es Yeshua, está claro el serio problema que tienen los rabinos, afirmando que el Mesías no ha venido aún, cuando Daniel exige que el Mesías haga su aparición en Israel durante los días de la existencia del segundo templo, no después. La solución para esquivar el tema del Mesías es doble. Primero, mover a Daniel de los profetas para disminuir su autoridad y para evadir lo que es insoslayable. Y segundo, prohibir el estudio al pueblo judío de los cálculos de los días cuando deberá aparecer el Mesías, específicamente en el libro de Daniel, porque todo judío que estudia esto bien, si es honesto, llega a la conclusión de que el Mesías, el deseado de las naciones, debió hacer su aparición en Israel antes de la destrucción del segundo templo. Incluso el gran Maimónides, mientras que por un lado reconoce que en Daniel está el secreto para el tiempo de la venida del Mesías, por otro lado, prohíbe hacer cálculos en la profecía de Daniel. Y esto no nos lo estamos inventando. Vamos a citar la fuente, su carta, la carta de Maimónides a los judíos en Teimán, y citamos de esa carta lo siguiente. Daniel ha elucidado para nosotros el conocimiento del fin de los tiempos. Sin embargo, siendo que son secretos, los sabios han prohibido el cálculo de los días para la venida del Mashiach, de modo que el populacho no educado no se ha extraviado al ver que los tiempos del fin han venido, pero no hay señal de Mashiach. ¿Por qué no hay señal del Mesías? Porque están usando ¿qué modelo? ¿Qué modelo están y estás usando? Por eso que no hay señal del Mesías. Esa es la lógica del judaísmo talmúdico
en su afán por eliminar toda la posibilidad de un Mesías que tenga que hacer su aparición durante los días del segundo templo. Y si solo se agarran a ese modelo, previsiblemente el Mesías que salga, por muchos portentos que realice, acabará en un fiasco. Y el que tenga oídos para oír, oiga. De modo que no podemos ignorar que los sabios antiguos vieron en las profecías de las 70 semanas de Daniel secretos proféticos sobre la revelación del Mesías en Israel. Pero hay más todavía. No solo el profeta Hagai o Ageo y el profeta Daniel aportan pruebas para deducir que el Mesías debió hacer su aparición en Israel para la época cuando el segundo templo estuviese en pie, sino que hay muchas más evidencias todavía en el judaísmo. Y observen que nosotros, ahora, para probar esto, no estamos citando nada del Nuevo Testamento. No estamos citando absolutamente nada del Nuevo Testamento, aunque lo pareciera. Por ejemplo, en Bereshit capítulo 49, verso 10, está escrito: «No será quitado del cetro de Judá, ni el dador de la Torá de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de todos los pueblos». Nosotros sabemos ya que Silo es una referencia velada al Mesías. La pregunta ahora es: ¿cuándo fue quitado el cetro de Judá? Porque dice aquí que cuando el cetro de Judá se ha quitado, viene Mashiach, viene el Mesías. Eso es lo que dice el texto. La pregunta es: ¿cuándo le fue quitado el cetro a Judá y qué cosa es el cetro? Hay dos teorías. Una, que el cetro se refiere exclusivamente a la dinastía monárquica, y basado en eso, el último rey del linaje de David fue depuesto por Nabucodonosor en el año 587 antes del Mesías. La segunda teoría afirma que el cetro no es solamente una referencia a la monarquía, sino a la autoridad de los jueces de la tribu de Judá y a los escribas judíos que tengan la legislación en sus manos. Vamos a explicar esto. Esta segunda teoría dice que el cetro significa la autoridad para legislar, es decir, para tener independencia absoluta jurídicamente. Cuando ese derecho, ese cetro se ha quitado en Israel, el Mesías deberá aparecer. El Targum Onkelos parece defender esta segunda posición, porque es indicativo mirar cómo interpreta Génesis 49:10, y citamos: «La transmisión del dominio no cesará de la casa de Judá, ni los escribas de entre sus hijos por siempre, hasta que venga Mashiach». Lógicamente, la transmisión del dominio es el concepto que tiene Onkelos del cetro. En otras palabras, que cuando cese la transmisión del dominio de la casa de Judá
y cuando cese la autoridad de los escribas, entonces aparecerá el Mesías. Y eso es lo que está diciendo el Targum Onkelos. Es necesario ver entonces cómo Onkelos interpreta que el cetro está relacionado no con la monarquía, como dice la primera teoría, que el cetro está relacionado con el dominio de los judíos y de los escribas judíos, no solamente de los reyes. Si tenemos en cuenta esta segunda posibilidad, entonces el Mesías tiene que venir en el tiempo cuando el cetro le sea quitado a Judá y a los escribas judíos. ¿Qué es esto? ¿Qué es la remoción del cetro y cuándo va a tener lugar? La respuesta la encontramos en el Talmud Jerusalmi, en el folio 24a del Tratado Sanedrín, donde está escrito, y citamos: un poco más de 40 años antes de la destrucción del templo, el poder de pronunciar sentencias de muerte le fue quitado a los judíos. ¿Pueden verlo? Y también está escrito en el mismo tratado, pero en el Talmud Babli, lo siguiente, y citamos: cuando los miembros del Sanedrín se encontraron privados de su derecho sobre la vida y la muerte, una consternación general tomó posesión de ellos, y cubrieron sus cabezas con ceniza y sus cuerpos con arpillera, y exclamaron: ¿quién estará para con nosotros? Porque el cetro se ha quitado de Judá y Mashiach no ha venido. El cetro ha sido quitado de Judá y el Mesías no ha venido. El hecho de que los rabinos que escribieron sobre esto no relacionaron el cetro exclusivamente con la terminación de la monarquía que tuvo lugar en el 587, antes de la Era Común, nos dice que la segunda teoría es la más apropiada para interpretar Génesis capítulo 49, verso 10. En otras palabras, cetro significa también, y de hecho significó, la remoción de la autoridad de los judíos para legislar independientemente, incluyendo la imposición de la pena capital, asunto que se ganó en la época de los macabeos, pero se perdió luego cuando entraron los romanos. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, capítulo 17, verso 3, nos dice lo siguiente, y citamos: por algo más de 40 años, previo a la destrucción del segundo templo, el poder de pronunciar la sentencia capital fue quitada de los judíos. Ahora podemos entender el lamento. ¿Quién estará para nosotros? Porque el cetro ha sido quitado y el Mesías no ha venido. Lógicamente, el cetro es una referencia a la autoridad para independencia judicial, no solamente la pérdida de la monarquía. Ahora, esto nos da mucho sentido. En otras palabras, al ver que los romanos quitaron a los jueces de Israel el poder para pronunciar sentencia capital, los rabinos vieron ahí el cumplimiento de la profecía de Génesis 47, donde se afirmó que el cetro no sería quitado de Israel hasta que apareciera Silo, es decir, Mashiach. En otras palabras, el Mesías deberá aparecer en Israel para la época cuando los judíos
viviendo en Israel y con el Estado judío en pie y con el templo en pie, se les quitara la autoridad para sentenciar de muerte. En la época de los macabeos, Israel tenía esa autoridad. En la época cuando llegaron los romanos y se estableció la figura del gobernador, esa autoridad le fue quitada a los judíos. Por tanto, y basado en estas evidencias, para la época cuando los romanos le quitaron a los judíos esta autoridad, cuando solamente el procurador romano podía sentenciar la pena capital, el Mesías debía aparecer en Israel. Entonces, si no apareció, algo está mal. Si no apareció, algo está mal. De ahí lo que encontramos en el Talmud. ¿Quién estará para con nosotros porque el cetro ha sido quitado de Judá y Mashiach no ha venido? Por eso hablamos antes del misterio de la ironía del Mashiach, que mientras por un lado rastrearon y buscaron el tiempo para la revelación del Mesías, que debió aparecer antes de que el segundo templo fuera destruido, que debió aparecer justo después cuando el cetro le fuese quitado a Judá, confirmado ahora, en la época cuando entran los romanos y a los judíos se les quita la autoridad para legislar sobre pena capital, y lógicamente es el escenario del tiempo donde el Mesías tiene que aparecer, por utilizar una metodología que les impedía ver precisamente al Mesías. Se lo perdieron. ¿Por qué no lo vieron? Porque estaban utilizando un modelo equivocado. Estaban esperando un Mesías exclusivamente monárquico. Y como el templo fue destruido y no apareció ese Mesías monárquico, y como el cetro fue quitado a Judá y no apareció ese Mesías monárquico, ¡ay de nosotros! El cetro ha sido quitado de Judá y el Mesías no ha venido. Pero paremos este argumento un momento. ¿Qué Mesías? ¿Qué Mesías están buscando? Están buscando Mashiach ben David y nosotros estamos buscando Mashiach ben Yosef. Están buscando el Mesías invicto y nosotros estamos buscando el Mesías sacerdotal. Entonces, si miramos bien, aquí está el problema. Al ver solamente y buscar solamente un Mesías fuerte, un Mesías monárquico, que se siente en el trono de David, y a pesar de estas cosas, no aparece. Lógicamente, hay que lamentarse porque algo no está funcionando bien. Ya comentamos en otras ocasiones los requisitos para ser el Mesías, que ahora vamos a enumerar, y los cuales deben cumplirse al pie de la letra. 1. El Mesías debe de ser judío. Deuteronomio 17:15, Números 24:17. 2. Tiene que ser miembro de la tribu de Judá. Génesis 49:10. Y descendiente, varón directo tanto del rey David. Primera de Crónicas 17:11, Salmo 89
29-38, Jeremías 33, 17, Segunda de Samuel 7, 12, 16, como del rey Salomón. Primera de Crónicas 22, 10, Segunda de Crónicas 7, 18. 3. Tiene que reunir al pueblo judío del exilio y devolverlos a Israel. Isaías 27, 12, 13. Isaías 11, 12. 4. Tiene que reconstruir el templo judío en Jerusalén. Miqueas 4:1. 5. Tiene que traer la paz mundial. Isaías 2:4. Isaías 11:6. Miqueas 4:3. 6. Tiene que convencer al mundo entero para que reconozcan y sirvan a Yuhei Bajei. Isaías 11:9. Isaías 40:5. Sofonías 3:9. A lo largo de los siglos aparecieron numerosos candidatos a Mesías, y desde los días del profeta Daniel hasta Simón Bar Kokhba, una innumerable cantidad de Mesías hizo su aparición en Judea, reivindicando uno u otro aspecto de los contenidos esenciales del mesianismo. Una lista detallada de aquellos Mesías ilustra hasta qué punto la obsesión mesiánica era algo extraordinariamente popular en esos días. De los cientos de Mesías que hubo en Judea, de los siglos I y II, vamos a ver aquellos de quienes se tiene registro en la historia. Judas el Galileo, revolucionario, celote, años 4 o 6 de la era común, bajo el reinado de Arquelao, hijo de Herodes el Grande. Atrongés, Mesías y soldado, se sublevó contra el poder de Roma y contra los antiguos jerarcas del reino de Judá. Esta etapa de su vida se habría desarrollado paralelamente a la revuelta de los celotes encabezada por Judas el Galileo. Simón el insurrecto se proclamó rey de los judíos, esto es, Mesías, y que en su calidad de tal habría incitado al pueblo al pillaje y la rebelión, encendiéndole fuego al palacio de Jericó. Teudas, el Moisés del Jordán, reconocido como uno de los más relevantes mesías de esa época, junto al Bautista, junto a Yeshua y junto a Simón el Mago, muriendo cerca del año 45, cuando Cuspio Fado era el procurador romano en Judea. Juan el Bautista comenzó a predicar alrededor del año 28 de la era común. El carácter de su ministerio habría sido casi por completa de naturaleza ascética, por la que retirado en el desierto solía emerger únicamente cuando se trataba de bautizar a sus seguidores en el río Jordán. El final de este Mesías no habría sido en nada distinto al final de todos los otros Mesías del siglo I. Llevado ante el rey sirio Herodes Antipas, habría sido decapitado y su cabeza entregada luego a una bailarina de palacio. Yeshua mi Nazrat o Jesús de Nazaret, el crucificado, conocido mundialmente por todos. Simón el Mago,
nació en Gita, en Samaria, y en cuanto es nacido en Samaria se le reconoce como samaritano. Dositeo, el Cristo del Enigma, es un Mesías samaritano del siglo I de la Era Común, contemporáneo de Simón el Mago. Se ignora por completo su fecha de nacimiento. Se le reconoce actualmente como el fundador de una secta herética relevante en el primer siglo, la conocida comunidad de los dositeanos. Menandro, discípulo de Simón el Mago. Menandro responde al tipo de Mesías místico, no guerreros, que realizan prodigios de carácter milagroso y mágico. Como su maestro, Simón el Mago, Menandro es un Mesías gnóstico que dice dirigir un secreto combate por la liberación de las almas de los ángeles malos que las tienen cautivas. Los cristianos le han vilipendiado, asegurando que no era más que un charlatán que aseguraba a sus fieles que no morirían jamás. No se sabe mucho más de este olvidado Mesías, salvo el que junto a Simón el Mago y Dositeo constituyen la tríada de Mesías samaritanos que a su vez comparten su inclinación por la gnosis. Bar Jesús. Poco se sabe de este Mesías, salvo lo poco que de él se dice en el Nuevo Testamento. Se ignora por completo su data de nacimiento y las circunstancias de su vida, pero se presume que tuvo que haber vivido hacia mediados del siglo I, por lo que habría sido ligeramente posterior a Yeshua. El Nuevo Testamento lo presenta como un burdo hechicero que habría formado parte de la corte del procónsul romano en Chipre. Menahem ben Judas, guerrero judío, fue un profeta judío, hijo del famoso Mesías judío del siglo I, llamado Judas el Galileo, que se habría autoconcebido también como el Mesías prometido al pueblo judío. Simón Bar Giora, supresor de la esclavitud, que solo se puede establecer con seguridad que su marco de acción fue la guerra de los judíos contra Roma, llevada a cabo entre los años 66 y 70 de la Era Común. Simón Bar Kokhba, la estrella, es, desde el punto de vista judío, la figura de los primeros siglos que más se acercó al semblante de lo que para ellos debía ser un Mesías. Frente a su figura, los judíos consideran que los otros Mesías no son más que falsos profetas. Marcos el Mago, seductor ocultista, autoproclamado Mesías hacia el año 180 de la Era Común. De él se dice que obra numerosos prodigios y milagros y realiza los típicos encantamientos que también podemos encontrar en todos los otros Mesías. También se sabe que este Mesías tenía como predilección parodiar la Eucaristía cristiana, por lo que se piensa que tiene que haber tenido alguna influencia temprana del cristianismo. Shabbatai Tzvi, entre los años 1626 y 1676. Fue un rabino judío que afirmó ser el Mesías, inspirador de uno de los movimientos mesiánicos más importantes de la historia judía. Es el fundador de la secta turca de los sabateos. Menahem Mendel Schneerson, 1902-1994. Fue el séptimo líder de la dinastía jasídica Chabad Lubavitch y sus discípulos lo declararon el Mesías de Israel.
otro venerado rabino, Eliezer Shach, que reside en la localidad israelí de Petah Tikva. Fue durante décadas su gran adversario y calificó como herejía el que sus discípulos le consagraran en vida Mesías de Israel. El rabino ha muerto hoy, pero se reencarnará, dijo llorando desconsoladamente uno de sus Hasidim, discípulos, al trascender la noticia de su muerte en Nueva York, después de estar 3 meses en coma. ¿Qué tenemos entonces? Que el modelo de los nazarenos encaja perfectamente con todas estas profecías y con todas estas predicciones sobre el tiempo para la aparición del Mesías, mientras que si utilizamos el modelo talmúdico con todo el enorme peso de la evidencia, seguimos o siguen sin ver al Mesías. ¿Por qué? Por fijarse solo en el rol monárquico del Mesías. Y esto es todo el embrollo de esto, y al mismo tiempo, esto es fascinante. Este es un asunto que se tiene que estudiar, rumiar, pensar, repensar, estudiar la escritura y buscar todas estas fuentes que hemos mencionado y estudiarlas y mirarlas por uno mismo, para que no solamente las escuches, sino para que si ves lo mismo, entre en la cabeza para tener muy claro el concepto de Mesías. Vamos a dar un dato más que indica que la aparición del Mesías ya tuvo que suceder para la época cuando el segundo templo estaba en pie, y que de no aparecer el Mesías para la época cuando el segundo templo estaba en pie, ya no se dan las condiciones históricas para que el Mesías aparezca. Prestemos atención. La suerte de Azazel y el cordón rojo son 2 señales. No solamente el profeta Hagai o Jadeo, sino el profeta Daniel, y no solamente el hecho de la remoción, de la alusión del cetro de Judá, con la remoción que hicieron los romanos, que no le permitieron a los jueces de Israel tener dominio sobre la pena capital, sino que hay 2 evidencias más: la suerte de Azazel y el cordón rojo. ¿Qué es eso? En Rosh Hashanah, folio 31b, está documentado lo siguientes y citamos: Rabí Yohanan ben Zakkai vivió 120 años, que fue uno de los estudiantes de Hillel, el que fue atrapado en Jerusalén cuando Vespasiano rodeó la ciudad de Jerusalén y Tito rodeó la ciudad. Se hizo el muerto y salió en un ataúd, y después logró un acuerdo con Vespasiano y un salvaconducto para resguardarse en Yavné, etc. Rabí Yohanan ben Zakkai vivió 120 años, 40 años se dedicó a los negocios, 40 años a estudiar y 40 a enseñar. Y a nosotros se nos dijo, desde 40 años antes de la destrucción del templo, la cinta escarlata al paño rojo no se convirtió en blanco y permaneció rojo. Y la Mishnah establece: después de la destrucción del templo, Rabí Yohanan ben Zakkai dictaminó una halajá, etc.
Lo que queremos aclarar que este tratado de Rosh Hashanah está siendo una referencia cronológica sobre la halajá de la fruta y no sobre Mashiach, para nada. Nos da un dato como sin importancia, pero que tiene tremenda importancia para el tema que estamos estudiando. Y es que la cinta escarlata, el paño rojo, no se volvió nunca más blanco, sino que permaneció rojo desde el año 30 hasta el año 70, cuando tuvo lugar la destrucción del segundo templo. Repetimos que aunque los rabinos están en este tratado reflexionando sobre el tema de los pecados de Israel y de otras cosas, sin querer queriendo nos dan un dato que es sumamente interesante en el tema que estamos estudiando. El cordón rojo nunca se volvió blanco, 40 años antes de la destrucción del templo. El templo fue destruido en el año 70, menos 40 es 30. ¿En qué año murió Yeshua? Y es por eso que debemos tener en cuenta esa cronología. Dice este tratado que desde el año 30 hasta el año 70, el paño rojo nunca más se volvió blanco. Recuerden esto porque después volveremos con esto. Algo similar encontramos en Yomá 39b, otro tratado talmúdico, y dice así: durante los últimos 40 años, antes de la destrucción del templo, la suerte nunca cayó en la mano derecha, ni el cordón escarlata se tornó blanco, ni la luz más occidental brilló, ni las puertas de Heikal se abrieron por sí mismas, hasta que Rabí Yohanan ben Zakkai las reprendió diciendo: Ejal, Ejal, ¿por qué tienes que ser la alarma tú misma? Yo sé que serás destruido, porque Zekaya ha venido, lo profetizó. En el día de Yom Kippur, los sacerdotes tomaban 2 machos cabríos y se lo traían al sumo sacerdote. Le ponían uno debajo de su mano derecha y le ponían otro debajo de su mano izquierda. Uno de esos 2 machos cabríos sería enviado por un levita al desierto para Azazel. El otro sería sacrificado y su sangre introducida en el lugar santísimo. Los sacerdotes le daban al sumo sacerdote 2 planchas de cobre. En una de las planchas decía por la parte de abajo: para Azazel, y otra decía: para Yuhei Baahei. Y entonces las mezclaba y cogía una con la mano derecha y otra con la izquierda, poniéndolas encima de los chivos, y entonces las mostraba para ver el texto. Si la que decía para Dios quedaba del lado derecho, eso significaba y era una buena señal porque Dios estaba contento. La sangre, ese animal del lado derecho, iba para el lugar santísimo, y la sangre del animal del lado izquierdo iba para el desierto. Ahora bien, en ese contexto, veamos de nuevo lo que dice Rosh Hashanah 31b. Durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte nunca cayó del lado derecho. La suerte nunca cayó del lado derecho. 40 años previos a la destrucción del templo, la porción de la mano derecha del Cohen Gadol sobre los sacrificios de las cabras había cesado como era antiguamente. ¿Cuándo ocurrió esto? 40 años antes de la destrucción del templo. ¿Y cuándo murió Yeshua? En el año 30 aproximadamente.
Es decir, después de la muerte violenta de Yeshua, Dios no permitió que ninguna vez más, por 40 años seguidos, la buena señal cayera sobre el macho cabrío destinado para el lugar santísimo. Siempre cayó del lado del animal destinado para Azazel. Ahora, la pregunta que se hacen muchos rabinos es: ¿por qué Dios ha permitido eso? Porque estamos hablando de Yom Kippur. Estamos hablando de quitar los pecados de Israel. Estamos hablando de perdón. ¿Qué probabilidades matemáticamente hablando existían de que por 40 años, es decir, 40 veces haciendo este sorteo, cayera siempre la plancha de cobre en el mismo lugar como mala señal? Si nosotros tomamos 2 planchas de cobre, una dice para Yuhei Bajei y otra dice para Azazel, los 2 animales delante, se barajan las tablillas. ¿Qué posibilidades hay que en 40 veces caiga siempre de la misma manera? Vamos a verlo. La probabilidad es 0,00625, es decir, casi imposible, absolutamente imposible, es decir, no es casualidad. Según las leyes de las probabilidades matemáticas, esto no pasaría en 40 ocasiones sucesivas. Algún año, alguna vez, debió caer del lado derecho, pero eso no fue así, como vimos que está documentado. Y es por eso que los rabinos vieron ahí una señal. Dios está enviando un mensaje a los hijos de Israel, que no estaba contento con ellos, porque el macho cabrío para Dios nunca cayó del lado derecho, siempre el lado izquierdo. ¿Y por qué razón Dios no estaba contento con ellos? ¿Qué hicieron mal? ¿Dónde se equivocaron? Durante los últimos 40 años, y no es solamente esto, sino que dice algo más. Dice: durante los últimos 40 años, antes de la destrucción del templo, la suerte nunca cayó en la mano derecha, ni el cordón rojo se volvió blanco. Para los que no sepan, vamos a explicar esto también. Para Yom Kippur, los sacerdotes colocaban un paño rojo en la puerta de la entrada al lugar santo. Y recuerden que nadie podía entrar al lugar santo, mucho menos al Santísimo. Es decir, la gente estaba afuera, en el atrio. Entonces, arriba, donde todo el mundo lo pudiera ver, se colocaba un paño rojo. Cuando terminaba el sumo sacerdote todos sus oficios de Yom Kippur y salía para bendecir al pueblo, sucedió un milagro. El paño rojo se volvía blanco, exactamente como había anunciado el profeta Isaías. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto ocurrió también en la época de Yeshua. Pero a partir del año cuando Yeshua murió, ni una sola vez más por 40 años ocurrió. Ni una sola vez más. Todos los años, cuando terminaba Yom Kippur, el cordón rojo seguía rojo. No se volvió blanco nunca más. Y esto lógicamente era una mala señal. ¿Por qué Dios no permitió más que el milagro de la señal del perdón tuviera lugar? Nunca más se volvió blanco durante esos 40 años que el templo estuvo en pie.
¿Por qué pasó eso? ¿Por qué estaba Dios triste con el pueblo judío?, se preguntan los rabinos. Así que Dios envió 2 señales más para Israel, por un periodo de 40 años, para que observaran lo que estaba pasando antes de la inevitable catástrofe de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Entonces, tenemos este testimonio durante los últimos 40 años, antes de la destrucción del templo. La suerte nunca cayó de la mano derecha, ni el cordón escarlata se volvió nunca más blanco. ¿Dice eso algo o no dice nada? Para nosotros sí. Pero hay más. Dice: ni la luz occidental brilló otra vez, ni las puertas de Jekal se abrieron por sí mismas. Y eso es otro milagro que pasaba. La luz occidental en las puertas de Jekal, que se abrían por sí mismas, cuando la luz más occidental se mantenía encendida, es una buena señal de que Dios estaba contento con Israel. Cuando las puertas de Jekal se abrían por sí mismas, era una señal que Dios estaba contento con Israel. Pero por 40 años seguidos, previo a la destrucción del segundo templo, ambas señales cesaron. Lógicamente Dios no estaba contento con el liderazgo del templo. ¿Por qué no estaba contento? ¿Qué hicieron los líderes del templo que causó la desaparición de estas 2 señales? No al pueblo de Israel, sino el liderazgo del templo. ¿Qué tenemos hasta aquí entonces? Que el Mesías debía llegar para la época cuando el cetro le fuese quitado a Yehudá, antes de la destrucción del segundo templo. Que el Mesías debía llegar para la época establecida en la profecía de Daniel, previo a la destrucción del segundo templo. Que el Mesías debía llegar bajo la figura del deseado de las naciones, durante el tiempo cuando estuviese en pie el segundo templo. Lógicamente, si el templo fue destruido y el Mesías, el deseado de las naciones, debió aparecer mientras el segundo templo estaba en pie, y no fue así, ¿qué esperanza tenemos ahora de que venga un Mesías? Ninguna. ¿Por qué? Porque las condiciones históricas ya pasaron. Pero si nosotros seguimos el modelo del judaísmo de los nazarenos, que el deseado de las naciones debió aparecer durante la época del segundo templo, ¿quién fue el deseado de las naciones que visitó el templo de Jerusalén antes de su destrucción? ¿Quién fue el que dijo, que todo el mundo lo escuchó: uno más grande que el templo está aquí? ¿Qué rabino dijo eso alguna vez? ¿Qué justo en Israel dijo alguna vez: uno más grande que el templo está aquí? Y si Yeshua no es el Mesías, ¿entonces quién? Hemos demostrado, usando fuentes judías y exclusivamente judías, que hay un consenso en el judaísmo acerca del tiempo para la aparición del Mesías. Ese consenso establece que el Mesías debió aparecer en algún momento previo a la destrucción del segundo templo. Lógicamente, el único candidato a Mesías que aún hoy día reclama el trono de David
y que cumple con este criterio de los tiempos para la revelación del Mesías es Yeshua. Independientemente de si tú le crees o no le crees, independientemente de si tú aceptas estas evidencias o no las aceptas, tendrás que llegar a la conclusión de que nuestra posición no es sacada del aire, sino que tiene fundamento, tiene pilares demostrables y confiables por la Torá y los profetas. Es decir, tenemos en qué apoyarnos. Ahora viene la segunda idea que debe ser establecida y defendida, o sea, que el Mesías que aparece antes de la destrucción del segundo templo, que sufre y muere, es el mismo Mesías y no otro, sino el mismo Mesías ben David que aparecerá después para completar su rol mesiánico anunciado por los profetas. Por supuesto, en este punto, imaginamos a los detractores de Yeshua diciendo que no hay ningún lugar en la Escritura, en la Biblia hebrea, que diga que el Mesías aparece 2 veces, que es un invento cristiano. Y tenemos que decir que absolutamente no hay ningún lugar en la Escritura que diga eso, pero está llena de eso. Que absolutamente no hay ningún lugar en la Escritura que diga eso, pero está llena de eso. Y sacar eso a la luz es un gran desafío. En otras ocasiones hemos citado a Maimónides, el sefardí, porque él era y es una autoridad en el judaísmo talmúdico, y en su extraordinaria obra Mishneh Torah, en la sección de los reyes, la ley número 4 dice lo siguiente: si se levantase un rey de la casa de David que estudia y profundiza en la Torá y se ocupa de las mitzvot, como David, su antepasado, de acuerdo a la Torá escrita y oral, y encaminar a todo Israel a transitar en ella y reparar las brechas, y si él luchar las guerras de Dios, nosotros podemos por convicción considerarlo Mashiach Bejasaká, que quiere decir potencial Mesías. Si él tiene éxito en lo anterior, reconstruye el Beit Hamikdash en su sitio, reúne la diáspora de Israel. Él es definitivamente Mashiach Badai, es decir, no potencialmente el Mesías, sino indisputablemente el Mesías. Y por lo tanto, perfeccionará el mundo entero para servir a Dios unidos, como está escrito Sofonías 3:9. Yo transformaré a las naciones a un lenguaje claro para que invoca en todo el nombre de Dios y le sirvan como único propósito. Dice Maimónides: si él no tiene éxito en este grado, o si fuese matado, él no es ciertamente el Redentor prometido por la Torá y debe ser considerado como todos los otros reyes apropiados y legítimos de la dinastía de David que murieron. Hashem no lo estableció, sino para probar a muchos, como está escrito. Y cita Daniel 11. Algunos de los sabios tropezarán para purgar, refinar y para clarificar hasta el tiempo designado para el que todavía tiene que venir. Básicamente afirma que cualquier aspirante a Mesías, si muere en el proceso, si es matado en el proceso, sin completar en su totalidad su rol mesiánico, el aspirante
no puede ser considerado Mashiach ben David. Claro, y es por esa razón que Bar Koshiba, nombrado Mesías por el legendario Rabí Akiva en el año 130 y 235 de la era actual, no fue considerado más el Mesías. ¿Por qué? Porque lo mataron sin terminar su rol mesiánico. Y por esa razón es que todos los aspirantes a Mesías que vinieron después, incluyendo el último de todos, el Rebbe Schneerson, séptimo Rebbe de la dinastía Lubavitch, no son considerados como Mashiach ben David, porque la muerte los sorprendió sin establecer la edad mesiánica. ¿Por qué entonces, si Yeshua no logró completar la edad mesiánica, pues lo mataron, nosotros insistimos que sí califica para ser Mashiach ben David? A juzgar por la teología de Maimónides, no deberíamos de dejar de considerar a Yeshua como Mesías anunciado por los profetas, porque murió sin completar la misión mesiánica que los profetas asignaron al Mesías. ¿No deberíamos considerarlo? Un gran rabino o un gran profeta, un gran maestro, pero nunca el Mesías ben David, porque murió sin completar lo que tenía que hacer. Porque si nosotros quitamos esto, nos quitaremos de encima 40.000 problemas y quebraderos de cabeza. En el judaísmo talmúdico, decir que, bueno, fue un gran profeta, un gran hombre, lo intentó, no lo logró, vamos a esperar a otro, basta que se dijera eso para quitarse problemas en Israel. Entonces, ¿por qué si Maimónides dijo eso, nosotros seguimos insistiendo que Yeshua sigue calificando como Mashiach ben David si lo mataron y no terminó la edad mesiánica? Pero es que en el caso de Yeshua sucedió algo diferente al resto. ¿Y qué cosa es ese algo diferente? Vamos a analizar juntos este desafío y vamos a demostrar por la Torá y por la tradición del pueblo judío que es perfectamente lógico que sea así. Que este mismo Yeshua, que fue tomado y escondido, reaparecerá de nuevo para completar su rol mesiánico inconcluso. Todo quedará mucho más claro entonces, pero eso será en el siguiente capítulo de la historia detrás del Mesías.